hasta un 50-80% de los casos de niños con autismo desarrollan en algún momento trastornos del sueño. Uno de los primeros signos de alarma asociados a este trastorno del neurodesarrollo son las alteraciones del sueño. El problema no es el niño solamente, sino todo lo que está alrededor de él. Incurren en la automedicación de la melatonina. El autismo es como una huella digital en donde cada persona tiene características únicas, propias e individuales. Hola, gusto en saludarles. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente. Es para mí un inmenso placer acompañarlos nuevamente en este nuevo episodio, en donde compartiremos temas de interés para la comunidad de familias que tienen algún familiar, niño, adolescente o adulto con esta neurodiversidad que es el trastorno del espectro autista. Soy la doctora María Laura Braz, pediatra neurólogo infantil, y en esta oportunidad vamos a hablar de los trastornos de sueño en el trastorno del espectro autista. Y para dar desarrollo a este podcast muy importante, es importante recordar, valga la redundancia, que el cerebro autista tiene características anatómicas, estructurales, bioquímicas, funcionales y de conectividad que son diferentes, y no por ser diferentes es bueno o es malo. Pero sí se ha observado que estas atipicidades de la neurobiología propia del autismo hace que una de las comorbilidades o situaciones médicas neurológicas más frecuentemente asociadas al autismo sean los trastornos del sueño. Existe muchísima literatura que habla en este particular y todos coinciden, en primer lugar, que los trastornos del sueño son una de las principales coocurrencias o comorbilidades asociadas al autismo. De hecho, se habla de un porcentaje muy elevado de niños, sobre todo en etapa pediátrica, hasta un 50-80% de los casos de niños con autismo desarrollan en algún momento trastornos del sueño. De igual forma, está descrito en la literatura, en la revisión de diferentes estudios retrospectivos, que en un porcentaje significativamente importante desde el punto de vista estadístico, en la etapa del lactante, uno de los primeros signos de alarma asociados a este trastorno del neurodesarrollo son las alteraciones del sueño. ¿A qué me refiero? Que hay niños que antes de los 2 años de edad y antes de que obtuvieran el diagnóstico de autismo, ya venían exhibiendo dificultades en el sueño, irritabilidad, resistencia a ir a dormir, problemas para conciliar el sueño, múltiples despertares nocturnos, y que quedaron confinados inicialmente con ese diagnóstico de no un trastorno del sueño. Y por eso es que en los niños pequeños que tienen trastornos del sueño siempre es importante, cuando van a la consulta médica, evaluar cada una de las áreas del neurodesarrollo, incluyendo la conducta, el desarrollo sociolingüístico, los aspectos sensoriales, entre otros. Otro aspecto importante a resaltar es que el trastorno del sueño o los trastornos del sueño, cualquiera que sea su presentación clínica, van a influir de manera negativa en ese niño, haciendo mucho más intensa la sintomatología de algunos síntomas nucleares del autismo que están presentes en etapas tempranas o iniciales. A esto me refiero a que van a aumentar la irritabilidad, van a aumentar las conductas disruptivas en caso de que éstas estén presentes, y van a producir un deterioro clínico de ese niño, porque obviamente una persona que no duerme bien no puede estar bien en el transcurso del día. Adicionalmente a eso, a que durante el sueño ocurren fenómenos biológicos importantes para que el neurodesarrollo se lleve de una manera adecuada y que pueda fluir de una manera óptima para ese niño. Adicionalmente a esto también es importante tener en cuenta que las alteraciones del sueño a veces son tan profundas que pueden influir en la calidad de la vida familiar de ese niño. ¿Por qué? Porque vamos a tener padres cansados, saturados, que no rinden bien a nivel laboral y de alguna u otra manera
es el problema, no es el niño solamente, sino todo lo que está alrededor de él. Y también es de vital interés saber que si yo tengo un niño con autismo que tiene un trastorno del sueño, debo hacer una exhaustiva evaluación neurológica para identificar si realmente es un trastorno del sueño o hay otra cosa que pueda estar influyendo aquí. ¿Por qué ocurren estos trastornos del sueño en niños? Sabemos que pueden haber alteraciones en el metabolismo de la melatonina, ya se habla de incluso genes involucrados en la producción y en el funcionamiento de la melatonina endógena, ya que nuestra glándula pineal, ubicada en las profundidades del cerebro, produce melatonina y pues obviamente cuando tenemos alteraciones genéticas que pueden influir en la producción de melatonina, eso puede explicar los trastornos del sueño. Por otro lado, tenemos, sabiendo que la configuración anatómica de ese cerebro es diferente, pueden haber desequilibrios bioquímicos de ciertos neurotransmisores que van a producir estos trastornos del sueño, pero por otra parte vienen las otras situaciones que pueden influir allí, como lo son las alteraciones del procesamiento sensorial que influyen de manera muy intensa en la calidad del sueño del niño autista, así como también alteraciones gastrointestinales, etcétera. Entonces hablamos que los trastornos del sueño en la persona autista son de origen neurobiológico, pero que también van a estar influenciadas por factores ambientales o factores médicos que están fuera del sistema nervioso central, por decirlo de alguna manera, como es el caso de las alteraciones gastrointestinales. No menos importante, hay que mencionar acá que el advenimiento de la tecnología también ha venido a afectar significativamente los problemas de sueño en cualquier niño, neurotípicos o neurodivergentes, pero en el caso del autismo, este efecto negativo de la alta exposición a pantalla va a producir una intensidad mucho mayor en las alteraciones del sueño, así como también en la dependencia, así como también en el desarrollo de sus habilidades sociolingüísticas, entre otras. Ahora bien, ¿qué es lo que frecuentemente nosotros vemos o cuál es la manifestación clínica que nos hace plantear la posibilidad de un trastorno del sueño en el niño autista? El principal motivo de consulta de los padres es: el niño no duerme, el niño pelea con el sueño, hay resistencia a la hora de dormir, es un niño que le cuesta conciliar el sueño, y dentro de esa presentación clínica está el insomnio de conciliación, que es la posibilidad de quedarse dormido, perdón, o en un periodo de latencia que no sea mayor a 30 minutos, es decir, que el niño, una vez que va a dormir, no tenga más de 30 minutos hasta conciliar el sueño. Este problema de conciliación de sueño se llama insomnio de conciliación. Pero para hablar de insomnio crónico o de insomnio en el autismo, de insomnio de conciliación, deben haber ciertos criterios médicos. Y dentro de esos criterios médicos se encuentra que estas dificultades para conciliar el sueño se produzcan al menos 3 veces a la semana, que tengan más de 3 meses de evolución, y que adicionalmente a eso nosotros hayamos descartado situaciones médicas y ambientales que pueden influir en que ese niño no pueda conciliar el sueño. Adicionalmente a eso se habla de un periodo de latencia prolongado de más de 30 minutos. Entonces, para nosotros hablar de insomnio, estamos hablando de que tenemos un periodo de evolución de más de 3 meses, que se produzcan episodios de dificultades para conciliar el sueño al menos 3 veces por semana durante 3 o más meses, y que el periodo de latencia sea prolongado. En el momento en que el niño se dispone a ir a dormir, pasan más de 30, 40 minutos, incluso horas, para que se quede dormido, y en ese intervalo de tiempo es lo que ocurre que los padres mencionan. ¿A qué me refiero? Irritable, lloroso, difícil de consolar, se mueve mucho, se balancea, etcétera. Y dentro también del patrón de lo que son los insomnios crónicos, tenemos los despertares nocturnos, y característicamente esos despertares nocturnos deben tener la misma categorización en cuanto a intervalos de duración, en cuanto a cronicidad, y que sean despertares nocturnos en los cuales el niño tenga
más de 20 minutos despierto una vez que se produce el despertar nocturno y que después tenga dificultades nuevamente para volver a conciliar el sueño. Sabemos que desde el punto de vista fisiológico, los niños pueden tener despertares nocturnos que llegan a ser breves, que no se acompañan de conductas irritables ni de ningún otro síntoma que pueda llamar la atención, pero que pueden adicionalmente conciliar el sueño espontáneamente. En el caso del autismo es totalmente distinto. En este tema del insomnio crónico en niños autistas, nosotros tenemos que sacarle mucha punta al examen físico y a las características socioambientales. ¿A qué nos referimos? Dentro del protocolo de estudio del niño autista que tiene trastornos del sueño que sobrepasan los 2 añitos de edad, yo tengo que ver cómo está la vía aérea superior. Es un niño que ronca, es un niño que respira con la boca abierta, es un niño que hace pausas respiratorias al dormir, porque muchas veces el problema del sueño viene por una obstrucción de la vía aérea superior y por eso es que nosotros siempre debemos estar pendientes de cómo está esa vía aérea superior. Otro aspecto importante es identificar si ese niño no tiene ningún problema en el metabolismo del hierro, es decir, que ese niño no tenga anemia, que no tenga deficiencias de hierro y que adicionalmente a eso, dentro de ese protocolo de estudio, no tenga otros problemas asociados como alteraciones hormonales, tal como es el caso del hipotiroidismo. Entonces, todo niño autista con trastornos del sueño, yo debo hacer una buena historia física, una buena historia clínica y en el examen físico y en los estudios paraclínicos tengo que contemplar vía aérea superior, definir que no hay una obstrucción de la vía aérea superior, bien sea por adenoides, amígdalas, entre otros, y que adicionalmente a esto no sea un niño que tenga déficit de hierro, de ferritina, que sea un niño que no está anémico, que no tenga adicionalmente a esto sintomatología digestiva como reflujo, distensión abdominal, porque si nosotros sabemos que dentro de las características propias del autismo pueden haber fallas a nivel interoceptivas, que es una falla sensorial, ese niño puede que no manifieste de manera acorde un dolor abdominal. Y si es un niño preverbal, pues no tiene esas herramientas lingüísticas como para manifestar que tiene algún tipo de dolor, ver que no hay reflujo y verificar también todo lo que tiene que ver con problemas de hormonas tiroideas. Es importante cuando nosotros recibimos un niño autista con problemas de sueño, definir también cómo son las rutinas y los hábitos de sueño, porque el mayor porcentaje de los casos son niños que, además de sus características propias del autismo, pues tienen inadecuados hábitos o inadecuadas rutinas del sueño. Ahí entra la parte familiar, la parte social, la alta exposición a pantalla, cómo es el hábito de sueño de esos padres durante la estadía nocturna con el niño. También tenemos que evaluar aspectos relacionados con la crononutrición, es decir, qué tan tarde cena ese niño y cuál es la calidad de la comida que ese niño cena. Todos estos factores son muy importantes tenerlos en cuenta antes de nosotros decir si estamos ante la presencia de un trastorno del sueño, ya tenemos cubiertas todas las partes médicas, las partes ambientales, los hábitos de sueño y debo avanzar adelante con ciertas recomendaciones médicas. Acá es importante también tener en cuenta las alteraciones del procesamiento sensorial. En un niño autista con trastornos del sueño es importante saber cómo está el perfil sensorial de ese niño, porque la hiperresponsividad a ciertos estímulos ambientales, bien sea cómo está el sonido, la calidad de la iluminación de su habitación, la temperatura, todos esos aspectos, si no son tomados en cuenta, pues también van a influir en la calidad de sueño de ese niño. Adicionalmente a esto, al insomnio crónico, que se puede presentar bajo la forma de un insomnio de conciliación o de mantenimiento, que es el que viene dado por los despertares nocturnos con las características clínicas y criterios que ya les mencioné, también existen otros tipos de alteraciones del sueño, como lo son las parasomnias, el sueño intranquilo, inquieto, que es lo que se llama síndrome de piernas inquietas, entre otros tipos de alteraciones del sueño que el médico, el neurólogo, se va a encargar de definir en cuál está este niño, ¿sí?
En el abordaje del niño con trastornos del sueño en el autismo desde el punto de vista neurológico, nosotros una vez que hacemos una adecuada anamnesis, una adecuada historia clínica, un adecuado examen físico, buscando síntomas relacionados con alteraciones hormonales, gastrointestinales, de la vía aérea superior, anemia, aspectos relacionados con el metabolismo del hierro y otros, también tenemos la posibilidad de hacer uso de estudios paraclínicos neurofisiológicos que nos permiten evaluar si hay alguna alteración, por ejemplo, en la actividad cerebral de estos niños. Allí utilizamos una herramienta muy importante, es el electroencefalograma, la actigrafía, que es un estudio que se hace también para el tema de los trastornos del sueño, y un estudio mucho más profundo es la polisomnografía, que la polisomnografía nos ayuda mucho cuando tenemos un niño que también estamos sospechando que pueda tener apneas obstructivas del sueño. Entonces, todo niño con trastorno del espectro autista que adicionalmente a esto tenga criterios para el diagnóstico de un trastorno del sueño, volvemos otra vez al ejemplo de la punta del iceberg. No puedo ir de una vez a indicar melatonina, no puedo ir de una vez a indicar benzodiazepinas, que eso sería la última opción para estos pacientes, sino que yo tengo que hacer historia clínica, examen físico, estudios paraclínicos, ver cómo son los hábitos de sueño de la familia, porque muchas veces la familia es la que interfiere debido a su dinámica en estos problemas del sueño, ver cómo es el tema de la alimentación y ver los aspectos sensoriales. Y una vez tenido eso en cuenta y habiéndose descartado todo este tipo de situaciones médicas que a mí me puede influir en este problema del sueño, es cuando vamos a proceder a hacer el uso de fármacos. Importante mencionarles que siempre en la consulta médica debemos orientar o dirigir a los padres a hacer una agenda de sueño. Esa agenda de sueño se lleva por un intervalo de 3 a 4 semanas en donde los padres van a registrar el día, la hora, donde el niño duerme, cómo duerme, si se despertó, a qué hora cenó, a qué hora se levantó, qué ocurrió cuando se despertó, porque la agenda de sueño también va a ser importante para recabar información a los fines de definir si estamos ante la presencia de un trastorno del sueño, y también a futuro nos va a permitir saber si hay respuesta terapéutica o no. El manejo de los trastornos de los niños autistas que tienen trastornos del sueño como comorbilidad asociada a su condición es un abordaje farmacológico y no farmacológico. Dentro de los abordajes no farmacológicos tenemos hábitos, rutinas y estructura de sueño. La higiene de sueño, si bien es cierto que es importante para un niño sin ninguna neurodivergencia, mucho más importante es para un niño con trastorno o condición del espectro autista. Recordar que ellos son niños que tienen tendencia a la necesidad de estructura, de predictibilidad y de rutinas. Muchos de ellos, las rutinas establecidas y estructuradas para la hora de dormir ayudan muchísimo a que este niño no se desregule y produzca o desarrolle un trastorno del sueño. Necesitamos tener una adecuada alimentación, necesitamos descartar alteraciones desde el punto de vista, que ya lo mencioné, otorrinolaringológicas y de vías digestivas, y necesitamos también ver cuál es el perfil sensorial de ese niño y cuál es la adecuación sensorial de la habitación en donde ese niño duerme. Teniendo cubiertos todo esto, después de un intervalo de 3 a 4 semanas registrados en una agenda de sueño, es cuando pasamos al abordaje farmacológico. El abordaje farmacológico tiene que ser indicado por un médico, y esto es importante resaltarlo porque vemos con mucha preocupación cómo las mamis, por buscar información, incurren en la automedicación de la melatonina. La melatonina tiene una indicación muy formal, con una dosis muy particular, muy específica en cuanto a edad, en cuanto al peso del niño, y no todos los niños tienen criterios para recibir melatonina. Adicionalmente a eso, de que en el momento en que el niño recibe esta medicación, deben haber ciertas características de la estructura física o de las características ambientales en donde este niño
duerme. Sigue siendo, y esto está establecido en el último consenso internacional de los trastornos del sueño en niños menores de 18 años de edad o en adolescentes, que se publicó a través de la Academia Española de Pediatría y de Neuropediatría en España. El tratamiento de primera elección sigue siendo la melatonina, ¿sí? Sigue siendo la melatonina. Se utiliza en el mejor de los casos o en el deber ser, debería ser una melatonina de liberación prolongada, que se utilice por un intervalo de 3 a 4 semanas llevando una agenda del sueño, y posteriormente, si se ha cumplido todo lo que tiene que ver con el abordaje no farmacológico, medidas ambientales, hábitos de sueño, higiene, alimentación, descartes de patologías médicas asociadas, si después de 3 a 4 semanas no hay respuesta terapéutica con la melatonina de liberación prolongada, podemos hacer otro tipo de abordaje en los cuales se pueden combinar la melatonina con otro tipo de fármacos, bien sea antialérgicos que tengan efectos sedativos u otro tipo de fármacos que están aprobados por la FDA para el uso de los trastornos del sueño en niños autistas con ciertas características y criterios establecidos, que es la risperidona siempre combinada con la melatonina. Entonces, de manera resumida, los trastornos del sueño acompañan al 80% de los niños con trastornos del espectro autista en algún momento de su ciclo vital, que muchas veces es el principal signo de alarma, incluso en niños en etapas de lactante antes de que obtengan el diagnóstico del autismo. Adicionalmente a esto, el trastorno del sueño va a ocurrir intensificando los síntomas nucleares propios de la condición del espectro autista, sobre todo la irritabilidad, y que muchas veces pueden tener factores médicos y ambientales que los desencadenen. Es importante recordar que la persona autista es una persona integral, que no es solamente un cerebro, que yo debo evaluar cómo están otras áreas de su salud, como la vía aérea superior, la parte hormonal, la parte gastrointestinal, cómo es la dinámica familiar de ese niño, cuál es la alimentación de ese niño, cuál es la crononutrición de ese niño, y en función de eso establecer si estamos ante un trastorno del sueño para proceder a estudios neurofisiológicos y definir la medicación. Es importante que sepan que la melatonina no es igual para todos, que la melatonina no debería ser automedicada y que la melatonina tiene un metabolismo muy peculiar que está establecida a nivel de una estructura que está en el cerebro que se llama el núcleo supraquiasmático, y que este núcleo supraquiasmático de alguna u otra manera influye en el metabolismo de la melatonina, y que particularmente la melatonina se activa en la oscuridad y se inhibe cuando hay estímulos visuales, cuando hay luz. Entonces, vemos papás que por error o por falta de conocimientos aumentan las dosis de melatonina en sus niños sin observar respuesta terapéutica, y resulta que les das la melatonina, pero tienes el teléfono contigo, le das una tablet, le dejas luces encendidas. Entonces, todo esto tiene que ser tenido en cuenta porque el metabolismo de la melatonina es muy, muy específico, es muy característico, y si nosotros no tenemos en cuenta las características ambientales en las cuales ese niño duerme, pues no estamos haciendo nada. No es que la melatonina de pronto a ese niño no le esté funcionando, sino que yo le estoy dando la melatonina, pero sigo teniendo estímulos de luz. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de decidir aumentar dosis, buscar otras opciones terapéuticas, y el llamado siempre va a ser a buscar la información médica, a consultar al médico, a buscar posibles causas fuera del cerebro del niño que puedan estar influyendo en el sueño, y a la no automedicación, porque el autismo es como una huella digital en donde cada persona tiene características únicas, propias e individuales, y lo que es bueno para algún niño puede que no sirva para el otro. Espero que esta información les haya servido de información, de conocimiento. El llamado siempre es a ver al niño como una persona individual, completamente distinta a otros, que deben siempre, ante cualquier signo de alarma, independientemente de que el niño tenga diagnóstico o no, consultar al médico.
tener al día todo lo que son los abordajes terapéuticos y en este caso muy particular el perfil sensorial del niño y siempre de la mano y de la guía de sus médicos tratantes. Esto fue Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente. Vamos a tratar de mantener la continuidad de estos espacios una vez por semana. Regularmente son los días lunes. Y si ustedes consideran que esta información es importante, no olviden de compartir, de suscribirse y de hacérselo llegar a otros padres que recién están iniciando este camino. Chao.